Amigas y amigos, muy buenos días. Son las 9:01 aquí en Centroamérica, Guatemala. Como se podrá dar cuenta usted, no estamos en el lugar habitual. Estamos a unos kilómetros de la frontera sur de México. Aquí en Guatemala hay un departamento que se llama Huehuetenango y uno de sus municipios San Ildefonso, Iztahuacán. Así es que hoy nos tocó miércoles 7 de diciembre hacer este programa, La Hora Constituyente. Entonces, de donde nos encuentre el cronos, el tiempo, y también el viaje, ¿no es cierto? Siempre estamos visitando las comunidades. Usted escuchará ruido de ambiente, no estoy en el lugar más aislado posible, pero aquí estamos con el programa La Hora Constituyente que habíamos anunciado para ustedes. Hoy hablaremos sobre estados plurinacionales y autonomías territoriales. Para eso hemos invitado a nuestro compañero, amigo, colega, que ya lo decimos colega porque también está trabajando el tema de la cuestión de la plurinacionalidad con investigaciones sistemáticas, sustanciosas. Estudió en el caso del caso boliviano y seguramente tiene bastantes pesquisas al respecto, bastantes investigaciones, y también va a estar con nosotros. Ojalá que se sume nuestro compañero Ancísar de El CRIC. Hace poco estuvimos en el encuentro, en el segundo encuentro continental de Villa la Soberana. Allí Ancísar estuvo narrándonos los procesos de ejercicio autonómico en el que están viviendo los pueblos de Colombia. Y sin más, entonces son las 9:03, transmitimos este programa en la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Saludos a los que están en cabina, la Radio Victoria allí en Mazatenango. Transmitimos también en Rocinaco Internacional en Quito. Saludos a José Atupaña, que seguramente está moviendo ya los contenidos de estas. Transmitimos también en Comunicación, Minca Comunicaciones de Argentina, la compañera Noelia, esta dijeña argentina que mueve también ese espacio de comunicación. También en alcarajo.org también estamos transmitiendo, y esto es en Colombia. Nuestra compañera Alarcón seguramente también ya está atento allí. Y a todos mis colegas, comunicadores, hombres y mujeres en los territorios de lo que se llama Guatemala País. Estamos enlazados en una red de comunicadores comunitarios. También gracias a ello estamos transmitiendo en Villa la Soberana, estamos transmitiendo Juventud Plurinacional y también en Codeca Guatemala, CPO y otros canales donde estamos transmitiendo su programa, La Hora Constituyente. Hoy, 7 de diciembre, conversaremos entonces con nuestro compañero Clayton Cuna. Salude por favor, Clayton, a la audiencia que ya te están viendo. Buenos días a todos, todas. Muchas gracias por la invitación a participar otra vez aquí en la Hora Constituyente. Muchas gracias, Clayton. Tú estás en este momento en Sao Paulo, ¿correcto? No, Fortaleza, noreste de Brasil queda, en la costa noreste de Brasil. ¿Y qué horas son allí? Aquí son el mediodía, las 12:04, marca mi reloj. A ver, 3, entonces están a mediodía, nosotros aquí estamos casi a media mañana. Vamos, Clayton. Entonces, la pregunta que iniciábamos era, ¿por qué los estados bicentenarios, algunos, ¿no?, en el continente, y los pueblos, sobre todo dentro de repúblicas bicentenarias, ahora se plantean la necesidad de debatir, de impulsar procesos constituyentes con miras a la construcción de la plurinacionalidad? ¿Y qué tenemos que entender por estado plurinacional o plurinacionalidad, Clayton? Por favor, ayúdenos con ello. Bueno, se discute eso simplemente porque los estados latinoamericanos fueron construidos desde la colonización ibérica por sobre sociedades indígenas que eran muy amplias y muy densas en algunos lugares, pero todos con horizontes culturales, sociales, económicos, un horizonte plenamente eurocéntrico, ¿no? Entonces, así es que, sobre todo, por lo menos desde finales de los años 70, los años 80, algunas naciones, algunos pueblos indígenas, algunos movimientos indígenas, sobre todo en Ecuador y luego en Bolivia, empezaron a discutir esta idea de plurinacionalidad, o sea, reformas que pudieran refundar los estados, de esa vez realmente incluyendo a los horizontes indígenas autóctonos que forman a esas sociedades y que seguían muy vivos, pero sometidos a ese estado heredero de la colonización que no los llevaba en cuenta.
¿Sobre qué significa la plurinacionalidad? Pues sería justamente esa idea de construir un Estado que reconozca que adentro de sus fronteras no existe una sola nacionalidad como se suponía, sino varias nacionalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador, que son los dos casos de estados que ya se han declarado plurinacionales y con algún éxito, ¿no? Por lo menos institucional. Además de, digamos, la nacionalidad padrón, esta que por ahí va al Mundial de la Copa del Mundo, los ecuatorianos, los bolivianos, pero también hay diferencias entre ellos, ¿no? Estamos los aymaras, los quechuas, los guaraníes, entre muchos otros, que si bien se reconocen como ecuatorianos, como bolivianos, pero también tienen un reconocimiento de sus culturas propias desde antes de la colonización, ¿no? Entonces se busca construir estados que puedan llevar en cuenta tanto las culturas como también formas de institucionalidad, sistemas jurídicos de estas poblaciones para dentro del ordenamiento institucional del Estado mismo. Muchas gracias, Clayton. Entonces, Clayton Cuna, que conversando con nosotros en este programa La Hora Constituyente sobre los alcances de la plurinacionalidad, y en este caso, por qué los pueblos, por qué en estas repúblicas bicentenarias se apuesta por esta idea de la plurinacionalidad, y él nos indica entonces, en la diversidad no se puede construir una identidad monocultural, y en consecuencia exigen reconocimiento los pueblos. Tú hiciste investigación específicamente sobre la cuestión del Estado plurinacional de Bolivia, si mal no tengo, sí, me comentaste eso y me enviaste también alguna investigación tuya. Y por ahí quisiéramos que la audiencia nuestra, pues disfrutase un tanto de tus investigaciones. ¿Qué fue lo que encontraste en el caso boliviano en la concepción de la plurinacionalidad, pero también en el intento de la construcción del Estado plurinacional, como particularidades, características propias que le hagan diferente a los estados-naciones bicentenarios? Bueno, en el caso boliviano, que yo hice mi tesis doctoral en ciencia política sobre la formación del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Te envié justamente el libro que resultó de esa tesis que se encuentra aquí atrás, publicada en el 2018. En el caso boliviano, si bien la idea de plurinacionalidad, de Estado plurinacional, viene del movimiento indígena boliviano, a partir de los 80 y de los años 90, discusiones de la CSUT-CB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que proponía esa idea y que resultó aceptada finalmente durante la Asamblea Constituyente, ¿no? Entre 2006 y 2007. Pero ese Estado sufre también, el Estado mismo plurinacional, tal cual como quedó, sufre también influencias de otras dos tradiciones políticas muy fuertes de la historia boliviana, que sería la tradición liberal constitucional, como lo llamo yo en mi tesis, y lo nacional popular, ¿no? Entonces, el Estado plurinacional boliviano, tal como cuadró en el texto constitucional, recibe muchísimas influencias. El mismo nombre plurinacional viene pues de esa influencia de los movimientos indígenas bolivianos, pero asume también características de esas otras dos tradiciones políticas, ¿no? Entonces, en términos institucionales, lo que el Estado hace, la primera cosa es reconocer que el Estado boliviano está compuesto no solo de una nación, sino de muchas naciones plurales distintas, todas que se integran adentro de este Estado. Entonces reconoce como idiomas oficiales a todas las lenguas indígenas originarias, por ejemplo. Pone lo que llamamos mecanismos de democracia consociativa, ¿no? O sea, cupos reservados para pueblos indígenas en el Parlamento, en las Cortes Superiores de Justicia, el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas comunitarios como formas de justicia que van de mano en el mismo rango de jerarquía que el derecho positivo. Y algunos elementos más de democracia participativa, ¿no? Entonces, lo más distintivo, digamos, de la característica plurinacional misma serían la posibilidad de establecer lo que la Constitución establece como los municipios indígenas autónomos, ¿no? Entonces, durante las elecciones de 2009, se hicieron también referéndums
de 12 municipios bolivianos que se proponieron para establecerse como municipios autónomos indígenas, de los cuales 11 lo aprobaron, uno lo desechó la posibilidad en ese entonces. Pero ahí también se puede ver las dificultades para digamos, la construcción efectiva de lo que establece la Constitución. Porque de esos 11 casos originarios que aprobaron ahí en el 2009, solamente uno ha llegado hasta el final del proceso, porque hay un camino burocrático muy largo que pasa por controles de constitucionalidad por las Cortes de Justicia, por la elaboración del Estatuto Autonómico, por un referéndum de entrada, un referéndum de salida. Hay un montón de pasos que cuestan mucho trabajo, mucho tiempo, y se ve un poco, desafortunadamente, en los últimos años, un poco de pérdida de interés de las mismas autoridades bolivianas por la implementación plena de lo que dice, digamos, el texto constitucional, ¿no? Eso que los primeros años, sobre todo en el primer mandato del expresidente Evo Morales, aparecía como muy central en la agenda, a partir del segundo periodo de gobierno, el segundo mandato, perdió un poco digamos, la primacía sobre otros objetivos del gobierno, quedó así como en segundo plano y no se han dedicado tantas energías más en eso, ¿no? Entonces, el proceso está un poco, digamos, empantanado en algunos sentidos, pero en otros sentidos sigue avanzando, porque aún con todas las dificultades, eso sí, sin lugar a duda ha generado un fortalecimiento muy grande de los grupos indígenas que son muy distintos, que son muy heterogéneos ya ahí en Bolivia, y digamos, les ha generado más fuerza para seguir peleando por sus derechos, aun cuando a veces las instituciones se muestran en contra. Muchas gracias, Clayton Cunha, a este colega de la República de Brasil. Me imagino el idioma materno es el portugués, hablando en el idioma castellano con ustedes, amigas y amigos, en este programa constituyente o la constituyente, sobre justamente el Estado plurinacional y su correlación con las autonomías territoriales. Para hoy estaba pensado abordar este tema también juntamente con el compañero Ancísar del CRIC de Colombia. Él se disculpa internamente que no va a poder asistir porque está en una reunión, pero igual estamos abordando esta cuestión tan importante, tan fundamental en este momento donde se está hablando de la necesidad de construir nuevos estados, nuevas estructuras jurídicas, nuevas instituciones y ojalá nuevos proyectos de vida. En ese sentido, Clayton, retomando lo que tú decías, ¿cuál le tiene que ser o cuál es la relación del Estado plurinacional como concepto, pero también como proceso de materialización y la propuesta de las autonomías territoriales, sean estas indígenas, campesinas o de otra naturaleza? Bueno, como yo comentaba, uno de los elementos más novedosos en términos institucionales del Estado Plurinacional Boliviano, o sea, en ese caso porque conozco mejor que el caso ecuatoriano, ¿no? Tenía realmente que ver con eso de las autonomías indígenas, que entre otras formas asume esa de los municipios indígenas. Eso es muy novedoso porque una vez concluido el proceso, en Bolivia hay dos casos, ¿no? Uno de esos que viene desde un municipio, el municipio de Charagua, que tiene mayoría guaraní, allá en el departamento de Santa Cruz, en el oriente boliviano. Pero también hay una otra que vino desde una que se llamaba en Bolivia antiguamente las TCO, territorios comunitarios originarios, ¿no? Campesinos originarios, que tenían ya un cierto grado de autonomía concedido ahí desde los años 90, y hay esa comunidad de Racaipam, que queda, si no me equivoco, en el departamento de Cochabamba, que transitó desde esas antiguas TCO hacia una autonomía indígena plena de la nueva Constitución. Eso les permite que asuman un formato institucional muy novedoso, que puede ser totalmente heterogéneo, puede ser completamente distinto de, digamos, el formato institucional estándar de los municipios que tienen alcaide, un consejo municipal, con los concejales y eso, ¿no? Entonces, pueden asumir formas institucionales que estén inspiradas en las formas antiguas, precoloniales incluso, conforme se autogobernaban. Entonces,
eso, digamos, en términos institucionales sería realmente lo más novedoso, porque rompe con formas institucionales que son por ahí centenarias o hasta bicentenarias en algunos sentidos, ¿no? Los estados son bicentenarios, los municipios no son exactamente la misma forma como eran hace 200 años, pero ya tenían algunas formas bastante arraigadas y que son más o menos comunes en casi todos los países occidentales, ¿no? Entonces, a partir de ese estado plurinacional pueden asumir otros formatos que pueden ser completamente distintos entre sí, ¿no? En Bolivia todavía solamente hay dos casos que han llegado hasta el final del proceso, ¿no? El caso Charagua, el caso Racaipampa. Los otros están ahí en procesos intermedios. Algunos han ya elaborado sus estatutos autonómicos, pero están pendientes de que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, les dé la señal verde de que están listos para ir al referéndum. Otros ya están esperando el presupuesto para que se haga el referéndum. Otros a veces han tenido retrocesos internos porque si bien lo han aprobado, pero después han enfrentado resistencias internas. Por ejemplo, en el caso de Charagua, ese que sí, uno de los que sí ha llegado hasta el final, un problema que tuvieron es que si bien es un municipio que tiene mayoría principalmente guaraní, es el pueblo indígena, la nación indígena que ha impulsado el proceso ya en Charagua, pero tiene una porción no desechable de no indígenas, ¿no? De mestizos o blancos, y también de algunos otros indígenas, principalmente aymaras, pero también quechuas que han migrado desde otras regiones hacia ese municipio ya desde hace algunos años, algunas décadas. Y como era un proceso que estaba llegado bajo liderazgo guaraní, pues incluso algunos de esos otros indígenas durante el proceso se han manifestado contrarios a algunas cosas y han hecho que el proceso tuvieran que detenerse en algún momento para, digamos, para arreglar alguna cosa, para consensuar algunos aspectos que pudieran incluirlos también, ¿no? Entonces, ese es un desafío, sobre todo en lugares donde no sea un solo pueblo, una sola nación indígena la que esté ahí contenida en ese territorio, ¿no? Hay territorios en Bolivia, y si no me equivoco, también será el caso del Ecuador, y como será también en muchos otros lados en Latinoamérica, en que son territorios más bien multiétnicos, ¿no? Entonces, eso hace que se tenga que tener algún cuidado, alguna forma de concertación entre pueblos que si bien muchas veces los ponemos bajo un mismo nombre, ¿no? Son indígenas, pero antes que sea indígena, que realmente es un término que vino desde afuera, ¿no? Que los fue puesto por los europeos a los pueblos que aquí habitaban, ellos en verdad se ven como quechuas o como aymaras o como guaraníes o eses o lo que sea, ¿no? Entonces, esos son todos los desafíos que se están enfrentando y que hacen que no sea más bien una cosa sencilla de hacerlo, pero sí es bastante importante. Muchas gracias, Clayton Cuna, por acercarnos a la experiencia boliviana de cómo se está construyendo ese Estado plurinacional desde la perspectiva, y como muy bien decías, ojalá desde las autonomías territoriales, que eso sería una de las características diferenciales con los estados monoculturales, Estado-nación. La otra cuestión que nos queda en la medida que estamos escuchando es los procesos liberales, la democracia liberal, etcétera, el Estado-nación en sus últimos tiempos, se ha esforzado por el tema de la descentralización, ¿no? Eso en la década de los 90 ha sido muy común, ¿no? Y hay mucha gente entonces que dice que la plurinacionalidad es políticamente hablando, de la perspectiva administrativa, no es nada menos que proceso de descentralización, es decir, Estado central dejando que ciertos territorios queden con cierta autonomía, etcétera. Y justamente allí es que donde aparece por primera vez, no sé si por primera vez, pero por lo menos en la ex Rusia, ¿no? En la ex Unión Soviética, donde ciertas repúblicas tienen cierta autonomía, y ahí viene la idea de la plurinacionalidad, es decir, vamos a ser rusos todos, pero estos van a tener su particularidad cultural, etcétera, administración. También intentaron hacer eso con el tema de la Constitución del 78 de España, ¿no? Con las autonomías, gobiernos autónomos, en el caso del norte del País Vasco, ¿no? Cataluña, etcétera, y otros países. La pregunta es, ¿en qué se diferencian esos procesos de descentralización con los estados plurinacionales con autonomías territoriales puntualmente, Clayton, si nos puedes ayudar con ello? Bueno, es interesante que hayas mencionado el caso de la ex Unión Soviética, porque de hecho
Esos movimientos indígenas, el ecuatoriano y el boliviano, que han sido los que inicialmente han impulsado este proceso, tuvieron influencia del derecho soviético de naciones, justamente por los intercambios que había entre los partidos políticos de izquierda, algunos sindicatos, con el mundo soviético de ese entonces, ¿no? Entonces, en los intercambios que hicieron, surgió esa idea de la multinacionalidad soviética, ¿no? De, digamos, importar ese concepto y adaptarlo a los conceptos aquí que vivimos en nuestros países, ¿no? Y en lo que se diferencia es que si bien tiene algunas semejanzas, ¿no? También como con el caso español, y eso también es interesante de mencionar, porque durante los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia, hubo algunos asesores de algunas universidades españolas, de los profesores de Derecho Constitucional, que sí vinieron a asesorar a los procesos y entonces bebieron ahí un poco absorbieron algo de esas influencias también. Pero lo que tiene de más distinto es que si bien, por ejemplo, en España realmente es un Estado, en algunos sentidos también se podría utilizar el nombre plurinacional, ¿no? Ya que está compuesto de más de una nación, no la dominante, la castellana, pero como mencionaste, están los vascos, están los catalanes, están también los gallegos y otros. Pero son ya, en este caso español, son todos ellos ya pueblos que digamos occidentales, ¿no? Que si bien tienen diferencias culturales, diferencias lingüísticas que hasta pueden ser bastante grandes, ¿no? El idioma vasco no tiene absolutamente nada que ver con el castellano, con el catalán o con el gallego, y esos tres sí que son semejantes porque son idiomas latinos, pero en términos institucionales, en términos de organización económica, son bastante semejantes entre sí, ¿no? Entonces es más fácil y ahí acaba quedando realmente bastante inserto en ese horizonte de descentralización, con algo de reconocimiento cultural. Se podría mencionar también el caso canadiense con la provincia de Quebec, ¿no? Que habla el francés. Pero queda un poco distinto cuando uno lo hace para incluir a comunidades indígenas que muchas veces, no todas, pero algunas, mantienen sistemas sociopolítico-económicos que son realmente muy distintos de esa matriz eurocéntrica occidental que fue adoptada por los estados desde la colonización y después de las independencias sin mucho más reformas, sin mucho más diferencias, ¿no? Por ejemplo, está la cosa de los sistemas jurídicos indígenas, ¿no? Los derechos consuetudinarios indígenas, que sí son muy distintos al derecho positivo de matriz romana que muchos de nuestros países han adoptado, y que quedan plasmados ahí en el texto constitucional como con igual rango de legitimidad. Entonces, yo voy a comentar un caso interesante que pasó en Bolivia, en una comunidad, si no me equivoco, el nombre se llama Songo, las zonas rurales de La Paz, ahí cerca de la capital. Una comunidad ahí donde había una mina de chelita, en que el dueño supuestamente estaba sobreexplotando a sus trabajadores, que eran ellos campesinos, indígenas comunitarios ahí de esta zona, ¿no? Entonces, ellos, frente a esa explotación que estaban sufriendo, se reunieron y decidieron aplicar al derecho indígena y expropiaron a la mina, ¿no? Entonces la expropiaron diciendo que por las violaciones que estaban cometiendo su dueño en contra de los derechos de los trabajadores, la expropiaron. Este caso es interesante porque primero fue un alcance de la ley indígena ya bajo la nueva constitución, que tuvo un efecto que originalmente la misma constitución, lo que ella dice por la cual los casos en que supuestamente se aplicaría el derecho indígena, eso no estaba previsto, ¿no? Entonces avanzó un poco más ahí. Pero también fue un caso que fue muy interesante porque mostró las resistencias de los operadores del sistema ordinario de justicia en realmente acatar a eso que la Constitución reconoce como válido.
El dueño de la mina no aceptó que le expropiara su propiedad, entonces apeló a la justicia ordinaria, ¿no? O sea, entró con un recurso y el juez le dio el gano, ¿no? Le dio la victoria en este caso, dijo que él tenía la razón. Y no solo eso, que ordenó la prisión de los líderes ahí de la comunidad por supuestamente haber robado, ¿no? La propiedad de ese empresario. Entonces ellos llegaron a cumplir algo de cárcel, pero con ayuda de algunos equipos jurídicos que les asesoraron, algunos antropólogos que hicieron todo el seguimiento del caso. La cosa toda fue siguiendo, fue subiendo de instancias en el sistema jurídico boliviano, hasta que llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional, así se llama desde la Constitución, ¿no? Para plasmar el reconocimiento, y por la misma Constitución se dice que tiene que tener por lo menos 2 ministros del Tribunal Constitucional que sean provenientes del mundo indígena. Y pues cuando llegó al tribunal, le dio la victoria a la comunidad, decretó que sí, ellos tenían razón en lo que hicieron, y de esa manera quedó plasmado ahí, que digamos, un principio constitucional que protege ya más a ese sistema, ¿no? A esas posibilidades. Entonces, ese caso fue muy interesante por eso, porque mostró un poco los alcances de lo que podrá aportar eso, ¿no? Ese reconocimiento de la plurinacionalidad, pero también todos los desafíos, todos los obstáculos que le ponen ya los poderes ya previamente constituidos, ¿no? Porque realmente mucha gente, ¿no? Jueces o abogados a veces ven esas cosas como algo que les están quitando poderes, ¿no? Porque al difundir, al compartir un poco más ese tipo de poderes, les quita a ellos un poder que antes era un virtual monopolio, ¿no? Entonces se resisten, pero dejan ahí algunas grietas por donde puede avanzar el movimiento indígena. Muchas gracias, Clayton, por narrarnos incluso esas experiencias concretas de cómo se va ejerciendo la autonomía política de los pueblos dentro de esta configuración de Estado plurinacional. En resumen, entonces, la autonomía territorial dentro de un Estado plurinacional o el Estado de la plurinacionalidad en relación a la democratización de la toma de decisiones o la democratización del poder, no solo entonces es únicamente a nivel administrativo, como sí es el tema de la descentralización. También es a nivel judicial, porque los territorios autónomos, ¿no? Dependiendo, la Constitución lo tiene que establecer, tienen que tener potestad política, es decir, hacer su propio gobierno, potestad legislativa, es decir, organizar su propio cuerpo legislativo, potestad judicial, es decir, aplicar su propio sistema judicial, potestad administrativa, es decir, generar, administrar su propio recurso y sobre todo también la potestad de construir su propio horizonte de vida, ¿sí? Su propio horizonte, diríamos, civilizatorio, ese es el término, ¿no? Proyectos de vida en cada uno de los territorios. Con eso vamos entonces a Clayton, a la siguiente pregunta contigo. ¿Cuál es el objetivo del Estado plurinacional o de la propuesta de plurinacionalidad? ¿Es más modernidad? ¿Es más desarrollo o qué es? Adelante, por favor, Clayton. Bueno, es modernidad, pero es una otra forma de modernidad, ¿no? Que busque reconocer a las diferencias y permitir que las naciones indígenas puedan manejarse con autonomía desde sus horizontes culturales, sociales y mismo económicos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero no dejan de lado también nociones de desarrollo autóctono, ¿no? Por ejemplo, la Constitución boliviana reconoce la posibilidad de sistemas comunitarios económicos de que se puedan manejar. Aunque si bien hay que decirlo, esa parte no se ha desarrollado muy bien, no ha avanzado tanto cuanto, por ejemplo, se promete en el texto constitucional. Y bueno, como con ese caso en que mencioné de ese caso jurídico y los obstáculos que se han interpuesto en el camino de esta comunidad hasta que pudieran llegar a la victoria, quedarse con la mina como lo habían decidido
en su comunidad y liberar a los líderes de esas comunidades, ¿no? Que fueron justamente apresados en algún momento. Pero también en esos ámbitos de descentralización y de autonomía, que sí no son los únicos, pero que también existen y que sí son importantes, han enfrentado algunos problemas desde el mismo éxito del grupo político que originalmente lo ha propuesto, ¿no? O sea, en Bolivia tenemos el partido, el MAS, ¿no? El Movimiento al Socialismo, que gobernó Evo Morales por 3 veces y ahora sigue en el gobierno con Luis Arce. Como yo comenté, en el primer mandato, las promesas de desarrollo nacional estaban muy fuertes, era una prioridad muy alta en el tema del gobierno, ¿no? Pero ya a partir del segundo mandato de Evo Morales, ahí empezado en el 2010, eso perdió un poco la prioridad y yo sospecho que un poco tuvo que ver con la centralidad que logró, la hegemonía política que logró obtener el MAS en el sistema político boliviano a partir de entonces, ¿no? Porque recordemos, en el primer gobierno de Evo Morales fue mucho más problemático, ¿no? Enfrentó una oposición de derechas, ahí sobre todo nucleada en los departamentos del Oriente, ahí en Santa Cruz, que casi hacía tumbar al gobierno. Pero a partir del segundo mandato, el MAS obtuvo una mayoría muy fuerte en el Parlamento de 2/3, tanto en Cámara de Diputados cuanto en senadores, y parece como que ya el tema de plurinacional no interesaba tanto, porque era como que ya el partido tenía ya todo el poder concentrado. Entonces, realmente implementar todos los mecanismos plurinacionales previstos en la Constitución sería un poco compartir este poder, ¿no? Entonces, no que el partido haya realmente hecho algo como para obstacularizar o para revertir el Estado plurinacional, que siguió muy vivo y sigue en la retórica, ¿no? De los mismos gobiernos, pero ya no puso tanta aguante, que digamos, tanta prioridad en realmente desarrollarlo, porque se volcó a temas de desarrollo económico, ¿no? De industrialización, de extracción de recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces la otra cosa quedó un poco más al lado. Recordemos que hubo también un incidente muy grave durante el gobierno de Evo Morales, que fue el incidente del Tipnis, ¿no? Allá en Bolivia. Eso fue en 2012, si no me equivoco, el año 2011, no, 2011. ¿Qué fue el resultado del Tipnis? Tipnis significa el territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Sécore, que fue uno de los primeros territorios indígenas autónomos que fueron creados en Bolivia allá en los años 90, en el 91, si no me equivoco. Y el gobierno tenía un proyecto de una carretera que iba a conectar los departamentos de Cochabamba y el Beni, y que iba a cruzar por adentro del territorio del Tipnis. Y bueno, pues el gobierno empezó las obras de esa carretera sin haber hecho la consulta previa e informada que tanto la Constitución como también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Bolivia es suscriptora, dicen que es necesario, ¿no? Entonces hubo una cierta resistencia de las comunidades y el gobierno tuvo que dar vuelta atrás, pero eso abrió una grieta, una primera grieta entre algunos grupos indígenas y su apoyo a ese gobierno, ¿no? Después hicieron a la consulta previa, si bien hay algunas denuncias de que no la hizo bien, etcétera, pero sí la hizo y el proyecto sigue parado, no lo han hecho, ¿no? Pero eso demuestra uno de los problemas que se causó, ¿no? Y algunas de las contradicciones que hay, porque el Estado boliviano es todavía muy dependiente de la extracción de gas, petróleo y de la minería. Y muchas veces esos son recursos que están pues dentro de territorios donde habitan algunas comunidades indígenas. Y entonces hacer las consultas, eso toma tiempo, necesita recursos. Y muchas veces el gobierno, en su afán, en su prioridad para los proyectos de desarrollo, no las quieren hacer o no las quieren hacer muy profundas, las quieren hacer de la manera más rápida posible porque tiene la necesidad de esos recursos, ¿no? Entonces eso provocó y sigue provocando a veces algunos roces, algunos problemas y algunas contradicciones, y que yo imagino sería en el caso en otros países que vayan a adoptar mecanismos de esa naturaleza, ¿no?
Pero es un precio que hay que pagar, porque de hecho son esas comunidades las que son las más afectadas cuando, por ejemplo, ese proyecto no sale bien, ¿no? Si uno abre ahí un pozo de petróleo y eso explota, ¿no? Hay un derrame, los primeros que se van a ver afectados son las comunidades que están ahí en el entorno, ¿no? Entonces, tienen realmente que ser consultadas y que sean informadas y que puedan participar en los límites. Y las consultas cuando se hacen, ¿no? Ya hay algunos estudios que se han hecho. Muchas veces, en vez de que pudieran hacer realmente un proceso participativo en que las comunidades puedan realmente aportar la forma de hacerlo, muchas veces se terminan siendo una simple negociación de compensaciones, ¿no? O sea, tú me permites hacer la obra, abrir el pozo de petróleo, extraer este minerio, y yo te doy tantos miles o millones de dólares de bolivianos, de la moneda que sea, en compensación. Pero lo hacemos de esa manera, ya viene como, digamos, un paquete cerrado, ¿no? Entonces, en muy pocos casos realmente se han permitido que la misma comunidad pueda realmente aportar y decir, bueno, estoy de acuerdo que se haga, pero en vez de hacer así, ¿por qué no hacemos de esa otra manera que va a impactar menos o que va a generar más, digamos, recursos a la misma comunidad, ¿no? Entonces, esos son desafíos que se están enfrentando en la práctica. Eso para en los casos concretos en que ya el Estado se define como plurinacional, ¿no? Bolivia, Ecuador. Y para no hablar de los desafíos simbólicos y que tienen mucho que ver con desinformación, que enfrentan los lugares que se están proponiendo convertir en plurinacionales, pero que todavía no lo han hecho o no lo han podido. Como es el caso de Chile, ¿no? Recientemente, la Convención Constitucional chilena había aprobado un proyecto constitucional en que Chile se convertiría en el tercer estado plurinacional. Lamentablemente no se pudo porque en el referéndum de aprobación la Constitución fue desechada allá en septiembre. Yo estaba ahí en Santiago, me había ido ahí a observar el referéndum para estudiar lo que yo pensaba que sería, ¿no? Esperaba el tercer estado plurinacional aquí en Latinoamérica. Y de hecho, el tema de la plurinacionalidad en Chile se volvió en el principal blanco de ataques desde la derecha, desde los sectores que no estaban de acuerdo con la nueva constitución. Y lo que me llamó mucho la atención en esos días allá en Santiago fue que los mismos argumentos de desinformación que hacían en contra del texto plurinacional, utilizando la cosa de la plurinacionalidad, eran exactamente la misma cosa que la derecha boliviana decía allá en los años 2008-2009 para contraponerse al proyecto constitucional de Bolivia, ¿no? Que decían que con la plurinacionalidad el Estado se iría a dividir en no sé cuántas naciones independientes, o que uno para pasar en una determinada carretera que cruza un territorio indígena tendría que llevar su pasaporte, solicitar visa o cosas del tipo, ¿no? Entonces, exactamente las mismas mentiras, las mismas fake news que se decían en Bolivia hace 10 años, 12 años, lo estaban utilizando en Chile en ese momento, ¿no? Y desafortunadamente en Chile parece que realmente resultó y la Constitución no fue aprobada. Y por lo que yo estoy acompañando de los debates ahí para la reapertura del proceso constitucional chileno, ya uno de los acuerdos que tuvo que hacer el gobierno con las oposiciones fue una garantía de que en el nuevo marco constitucional que vaya a salir, ya no va a estar la plurinacionalidad, ¿no? Ya no va a estar la idea de que Chile está compuesto por más de una nación, sino se va a afirmar que Chile es una sola nación indivisible y como muchos se van a reconocer que hay distintas culturas. Muchas gracias por contextualizarnos y al mismo tiempo también acercarnos hacia hacia los objetivos de la plurinacionalidad y también hablarnos de los desafíos. Estamos conversando con Clayton Cunha, él es investigador, profesor en Brasil, un portugués, de idioma portugués, preocupado y ocupado en el tema de bolivianidad o de los pueblos de Bolivia. Interesante. Es que, amigas y amigos, a veces nuestro mundo es muy pequeño, pero en la década de la primera y la segunda década de este siglo que está corriendo, Bolivia se convirtió, digamos, en la meca de muchos inquietos intelectuales para visitarlo, estudiar, observar
y usted va a escuchar muchísimos argentinos que están en la investigación, mucha gente de Brasil y de otras partes y de Europa también, subiendo hacia La Paz, subiendo hacia Cochabamba para ver en qué consistía esa propuesta de plurinacionalidad. Y uno de ellos es justamente Clayton, por eso es que estamos conversando con él. Estamos transmitiendo este programa desde un rincón de Guatemala que se llama San Ildefonso Iztahuacán. Por eso es que hay mucho ruido, no estoy en el ambiente y hay gente que me dice, pero ¿cómo es que estás haciendo ese programa? ¿Acaso no estás en un evento? Pues sí, ahorita tenemos una asamblea formativa, están haciendo su parte ellos, en minutitos llegan ellos y me llevan y así vamos a sacar también la otra tarea, sin caer en el activismo. Vamos a leer unos mensajes, ¿sí? Unos mensajitos para continuar. Dice aquí, vamos a entrar a la página de Codeca Guatemala. Paola Martínez Millán Guir dice, saludos desde Panguipulli, Chile. Gracias, Paulina, por seguir, Paola, por seguirnos. Dice Víctor Velázquez, hola, saludos, muy bien, Víctor, hay que mover los contenidos. Víctor, desde Guatemala Ciudad. Ronnie Ventura, saludos, compañeros, es muy importante cambiar de raíz este país. Debemos cambiar este estado a un estado plurinacional para el bienestar de los pueblos. Indica Ronnie Ventura desde Altaverapaz, Guatemala. Luis Cook dice, buen día, un caluroso saludo desde el territorio Poconchí, Santa Cruz, Verapaz, para todas y todos, claro que sí. Luis, vamos a ver contenidos. Dice también Armando López, saludos desde Jalapa, gracias por seguirnos, Armando. Tomás Enrique, a nuestro amigo Tomás de Antigua Ciudad, Zacatepeque, dice saludos a las comunidades y pueblos en movimiento desde la aldea Santa Ana, la antigua Guatemala. Hay que seguir organizando movimiento comunitario y efectivamente de eso hablaba también nuestro entrevistado, de la importancia del horizonte de comunidad. Es que para nosotros, y también está en la Constitución de Bolivia, pero para nosotros la parte de Guatemala, ¿sí? El Estado plurinacional no es consustancialmente al elemento de la comunitariedad, es decir, de la comunalidad, ¿no? Para superar este horizonte del individuo, del individualismo implantado por la modernidad, ¿sí? Otro elemento que tomamos en cuenta nosotros en el caso de Guatemala, la cuestión de la plurinacionalidad es el horizonte del buen vivir más allá de la modernidad o del desarrollo. Importantísimo y centrado en el dinero, etcétera, y eso no significa retroceder, sino significa buscar otras alternativas que no busquen convertirlo todo en dinero y destruirlo a la madre tierra. Otro elemento que tomamos en cuenta por estas tierras es el tema de transitar los principios éticos implantados por la modernidad, ya sea a través de las repúblicas u otras, con otros principios éticos, ¿no? Filosóficos más amigables con la diversidad, pero también con la madre tierra y con la comunidad cósmica. Y eso estaba también en la propuesta de Chile. Para ir concluyendo, estimado Clayton, son las 9:43 aquí. ¿Será que el mundo en este siglo, en lo que transcurre de lo que queda del siglo, que todavía falta un poco, y en los siguientes siglos, va a terminar apuntando hacia organizaciones políticas más plurinacionales? ¿Cómo lo ves? Bueno, es difícil afirmarlo, ¿no? Pero si bien hay muchos movimientos y grupos que están intentando impulsar algunos cambios en esa dirección, pero hay también algunos intereses ya establecidos y muy poderosos que se oponen, ¿no? Y realmente la coyuntura actual de los últimos años y lo que se ve de ese futuro próximo, no parece, digamos, muy auspiciosa, ¿no? O sea, vivimos momentos muy duros, muy difíciles. Aquí en Brasil, por lo menos, aparentemente ya, por lo menos a partir del 1 de enero, aunque no cambie nada, ya por no estarmos con Bolsonaro en la presidencia, ya habrá cambiado todo, ¿no? Ya se puede imaginar que las cosas estarán mejores. Pero realmente el grado de destrucción que hemos vivido, por ejemplo, hace que uno no pueda esperar realmente cambios muy significativos, muy duros, porque más que nada tenemos un trabajo de reconstrucción. Y así me imagino es el caso en muchos otros lados también, ¿no? El mismo Ecuador, que es el otro estado plurinacional, además de Bolivia, ya está en el segundo gobierno en que está un presidente que más bien se opone a esas ideas de plurinacionalidad, ¿no? Entonces, que la resiste, por lo menos, ¿no? En sus sentidos más amplios. Entonces, uno puede esperar y de eso va a depender la lucha, ¿no? Como decía Gramsci,
Lo que uno puede prever es la lucha, ¿no? El resultado es siempre muy incierto y es una pelea cuesta arriba. Pero por lo menos hay gentes, hay grupos que están tratando de por lo menos conocer esos casos, ¿no? De pelear por ellos, de luchar por ellos. Entonces esperemos que sí, ¿no? Un poco más de democratización, de que se puedan respetar los pueblos indígenas, tomarlos en consideración. Aquí en Brasil, una de las promesas de Lula es que por primera vez va a haber un ministerio de los pueblos indígenas y que será administrado por un indígena él mismo, ¿no? Se han elegido 2 parlamentarias indígenas que son lideranzas muy importantes y eso en Brasil es muy novedoso, ¿no? Habíamos tenido nada más un solo parlamentario indígena en los años 80, 90 que se había elegido. En la legislatura anterior una diputada se eligió, ahora ya son 2. Si bien es muy poco, pero ya es un avance, ¿no? Mejor que nada. Entonces por ahí se avanza y a ver qué nos trae en los próximos años. Yo realmente la realidad guatemalteca no conozco mucho, pero sí sabía que por estudiar eso de la plurinacionalidad de los pueblos de política indígena, sí sé que es un país muy étnicamente diverso y sí tengo ganas de conocerlo mejor. Entonces, ojalá que en algún momento yo pueda ir a visitar y ahí conocer el trabajo de Codeca in loco, ¿no? Pero por ahora todavía no se ha dado. De acuerdo, Clayton. Vamos a ir tomando tu palabra aquí y para ir concretando esa visita hasta estos territorios. Por supuesto que Abya-Yala no tiene que tener fronteras en ese sentido. Todos los que estamos inquietos por conocer lo que va ocurriendo o por abonar a procesos, tenemos que tener, digamos, la posibilidad de movernos. En Radio Victoria nos dice el de Morales, saludos, tema muy importante desde el Retauleo, nos saluda. Aquí hay un comentario en portugués, está en Radio Victoria, van sintonizando también Radio Victoria, aparece desde Brasil. Dice Jacques Capec, buen día, muy legal a programación. La programación está muy buena. Y saludos desde el estado de Fortaleza, dice. Saludos, buenos intercambios de experiencia, dice Jacques. Y así hay más saludos, no vamos a visitar más páginas porque el tiempo nos va venciendo. Clayton, te dejo el micrófono para que vayas concluyendo 1 minuto, 2 minutos para ideas conclusivas y para ir cerrando este programa, la hora constituyente, hoy miércoles 7 de diciembre. Adelante, Clayton. Bueno, para concluir, yo diría que ha sido una experiencia muy importante, todavía es una experiencia muy importante eso de la plurinacional en Bolivia, aunque sin embargo una experiencia inconclusa. Bueno, en ese sentido yo creo que no es posible conclusión realmente como conclusión, porque siempre algo siempre se podrá perfeccionar y adaptarse a los contextos que van a ir cambiando con el pasar de los años. Hay contradicciones, pero hay avances muy significativos y yo que había visitado Bolivia por primera vez en el 2005, la primera vez así nada más como turista, pero por casualidad estuve allá justamente en las semanas finales de las elecciones en que ganó por primera vez el Evo Morales. Y después pude volver en el 2013 cuando fui a vivir ahí un poco menos que un año para hacer las investigaciones de la tesis. Y una cosa que siempre me llamó mucho la atención es que si bien había todavía muchos desafíos, si bien había todavía mucha desigualdad, mucho racismo estructural que seguía, pero realmente era un antes y un después así muy reconocible, ¿no? O sea, lo que había aportado, digamos, incluso en términos de, me falta la palabra ahora, pero digamos, de amor propio a los indígenas, ¿no? Ya, o sea, de ya no verse como alguien que esté, digamos, por abajo, ¿no? Pero que se ve como alguien de igual. Ha realmente empoderado mucho a los grupos indígenas, ¿no? Les ha dotado digamos, un lenguaje político de pelea que les ha fortalecido mucho en los desafíos que todavía enfrentan, ¿no? Entonces, si bien todavía hay mucho que mejorar, pero ya han avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces, eso espero que pueda ser el camino de los otros pueblos en toda Latinoamérica, ¿no? Que puedan ir siguiendo avanzando y superando las contradicciones que seguramente van a aparecer durante el proceso.
Y bueno, yo creo que eso, ¿no? Y saludar a toda la audiencia y agradecer una vez más por la invitación. Es un gusto poder estar aquí por segunda vez en la hora constituyente y quedo a la orden para en otras ocasiones en el futuro volver a participar cuando sea de interés a ustedes. Muchas gracias, Clayton. Por supuesto que sí, una de las cuestiones que abonó el proceso constituyente, pero también el Estado plurinacional en Bolivia en construcción, justamente ha sido lo que dice Clayton, ¿no? Sacar a esa gran mayoría del hundimiento psicológico en el que vivían y convertirlos, digamos, en... Ahora decir boliviano o decir aymara o quechua en Bolivia es motivo de orgullo. En el Estado criollo nación era motivo de vergüenza. Lo mismo que ocurre en el Estado criollo de Guatemala, ¿sí? Y con lo que decía Clayton, y con eso terminamos. El Estado plurinacional no se construye en décadas, no se construye en base a un decreto presidencial o una constitución, se construye por proyectos de vida y por lo tanto eso requiere años, siglos. Si en 200 años no se ha podido construir los estados-naciones en estas repúblicas, porque aquí hay territorio sin Estado y Estado sin nación, obviamente Estado plurinacional requerirá también más tiempo. Por lo tanto, tampoco no nos vamos a desesperar. Muchas gracias, amable audiencia, por este ha sido su programa La Hora Constituyente. Hoy, miércoles 7 de diciembre, transmitimos desde la esquina de Guatemala, muy cerquita de México, hasta el próximo miércoles. Entonces nos veremos. Ahora vamos a continuar con las comunidades. Chao, chao. Y chao, Clayton, a ti también. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Chao. Chao, muchas gracias. Buenos días.